hemos recibido bastantes mensajes en nuestras redes sociales de cuáles son las lesiones más comunes que nosotros vemos directamente en un consultorio de medicina deportiva. El calentamiento es preparar al cuerpo para el estrés físico que va a tener. Tú tienes que preparar o darle las señales al cuerpo de que va a tener una sobrecarga, un estrés en la musculatura, en la parte ósea, en la parte circulatoria. Cuando tienes una mala técnica, estás sobreesforzando una zona del cuerpo que no estás entrenando como tal o que le estás exigiendo demasiado. Hola con todos, comunidad CEDIM. El día de hoy estamos trayéndoles un nuevo capítulo. Como siempre, el día de hoy me acompaña mi dupla, el doctor John Farfán. Hola John, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Hola a todos los que nos están viendo el día de hoy. Un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes para poder enseñarles todo sobre lo que es medicina del deporte, lesiones, alimentación, suplementos y demás. Cuéntanos, John, ¿qué tema nos vas a traer el día de hoy? El día de hoy les quiero traer un tema un poco más general de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro podcast, porque hemos recibido bastantes mensajes en nuestras redes sociales de cuáles son las lesiones más comunes que nosotros vemos directamente en un consultorio de medicina deportiva. Es decir, qué es lo que el jugador, el deportista, tiene mayor peligro a padecer dentro de su práctica deportiva. Bueno, el tema de lesiones creo que es lo que más le debe afectar, al menos mentalmente, a un jugador. El tema de pensar, bueno, más allá del deporte, de si estoy ganando o no, es como algo que siempre está ahí, la posibilidad de una lesión. Claro, es más, te comento que históricamente, estamos hablando de hace varios años atrás, ni siquiera tantos, por unos 25 años, se catalogaba al jugador, estoy hablando propiamente fútbol, en ciertas, por así llamarlos, canastas. ¿A qué me refiero con eso? A que había ciertos directores técnicos que ya cuando sabían que un chico 12, 13, 14 años se lesionaba, ya los dejaban a un lado. Ya decían, este se lesionó, este ya no está apto. ¿Ya? Y te estoy hablando hace muy poco tiempo, ¿ya? Y eso me lo comentan mis profesores, ya los que tienen mucho más tiempo que yo en todo este mundo, de que a ellos les ocurría esto, de que muchas veces habían muchas promesas que terminaban ya no siéndolas por ese hecho de que se terminaban lesionando. Al día de hoy es completamente diferente. Es normal tener un jugador de primera que llegue a tener una lesión que lo tuvo desde su niñez. Claro, e incluso podemos ver gente muy conocida que a día de hoy tiene lesiones o tiene situaciones y que todavía están. Pero cuéntanos, John, entiendo de que las lesiones van a pasar siempre, a cualquier persona le pueden pasar, pero los jugadores no tendrían que tener alguna herramienta o estrategia en la táctica, en la técnica, como para saber, no, esto no debo hacer porque me puedo lesionar. Entonces, ¿por qué ocurren las lesiones? Cuando hablamos de jugadores de alto rendimiento, de jugadores profesionales como tal, existe un equipo multidisciplinario que está protegiendo a ese jugador, y desde la infancia, ¿ya? Okay. Es decir, desde pequeños los clubes, las escuelas vienen ya con preparadores físicos, con profes de educación, ya personas que están completamente estudiadas en cómo entrenar a un jugador para que se convierta en un jugador de élite, ¿ya? Ahora, la diferencia está en que existe muchísimo deportista amateur, que es el deportista que va los fines de semana a trotar, los que van al gimnasio durante toda la semana. El ecuaboli. Exactamente, pero que no están en un ámbito profesional como tal, ¿ya? Y es ahí donde se mantiene la mayor cantidad de lesiones en el deporte, muchas veces porque no conocen que existan estas lesiones y no conocen cómo prevenirlas. Claro, entonces terminan haciendo algún movimiento que les afecta y les termina lastimando para muchísimas cosas más. Exactamente, lo que más se ve y lo que más a mí me han preguntado y yo he visto desde que empecé mi vida deportiva, empecé a ir al gimnasio y demás, me di cuenta que uno de los mayores errores que existe es que las personas no calientan de manera adecuada. Okay. Anteriormente se creía que... Pero, ¿qué es calentar? Porque, y te lo digo porque no por deportista, pero he estado en baile toda la vida y en demás cosas.
Y el calentamiento es parte súper importante, básicamente para que el cuerpo como que se mueva. Pero en el área ya netamente del deporte, ¿qué es el calentamiento? El calentamiento es preparar al cuerpo para el estrés físico que va a tener. Es decir, pongamos una analogía para que me puedan entender todos. Tú tienes tu vehículo. Uh-huh. Una cosa es cuando tu vehículo en la primera mañana lo arrancas y de una vas a ir a 100 kilómetros por hora, vas a ir en una pista de alta velocidad. Y otra cosa muy diferente es que tu vehículo lo calientes durante la mañana, cierto periodo de tiempo esté prendido, encendido, hasta que tú ya tomes, ahora sí, la vía de alta velocidad, en donde puede pasar que tu vehículo se averíe o tu vehículo no se averíe. Claro. Todos lo hemos escuchado porque a todos se nos ha dañado el carro, la moto, lo que sea que tengamos, que los mecánicos propiamente te lo dicen, tienes que calentar el motor antes de... Y pasa algo muy parecido en el cuerpo humano. Tú tienes que preparar o darle las señales al cuerpo de que va a tener una sobrecarga, un estrés en la musculatura, en la parte ósea, en la parte circulatoria, lo cual ya va el cuerpo a tener ciertas medidas preventivas que se realizan fisiológicamente para el momento en que empiece ahora sí el verdadero estrés, el verdadero ejercicio, claro, ya, y lo pueda soportar más, esté más preparado. Y es una cuestión, como te digo, completamente fisiológica, que es más que todo circulación y parte de la hormonalidad, ¿ya? La hormonalidad también forma parte de la parte del estiramiento. Claro que sí, porque ¿qué es lo que pasa? Va a ser ciertas sustancias se van a generar en el cuerpo cuando la persona empieza a tener ciertas actividades, ciertos movimientos, lo cual va a producir que el cuerpo vaya a ver la dilatación de los vasos circulatorios, es decir, llegue más sangre hacia el músculo como tal, ¿ya? Y la preparación propiamente de la movilidad va a generar que la articulación se prepare para estos movimientos extremos que va a tener. Y les llamo extremos porque no todo el mundo está haciendo las actividades que hace cuando está haciendo ejercicio. Un ejemplo, no todo el mundo está 24 horas saltando todo lo alto que va a saltar, como por ejemplo cuando estás en un partido de fútbol. Tienes que cabecear el balón, obviamente vas a estar dándole todo el estrés a tus piernas para que puedan lograr el mayor salto. Claro. Y es muy común observar esto en los pacientes que, por ejemplo, juegan fútbol o vóley los domingos, que tú justamente lo mencionaste. Estos pacientes es común ver que no tienen un calentamiento y ocurren muchas lesiones tendinosas. Claro, por el salto, por el movimiento y termina. Pero, y por ejemplo, es lo mismo, entiendo que no debería ser igual, pues el calentamiento que vas a hacer para un deporte de alto rendimiento tal vez no es el mismo para el calentamiento que va a hacer alguien que haga los domingos. Entonces, ¿hay algún tipo de diferencia de calentamientos o es lo mismo o se recomienda igual? Hay que tener en cuenta que existen, en términos generales, dos tipos de calentamiento: el calentamiento dinámico y el calentamiento estático, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El momento en donde se tiene que realizar. Cuando hablamos de un calentamiento dinámico, estamos hablando de un calentamiento en base a la movilidad articular. Es decir, todos estos movimientos que realizamos en hombro, en caderas, en donde movemos toda la articulación a su máxima arco de movilidad, ¿ya? Lo cual va a permitir que haya una mejor circulación, así como también permite eliminar adherencias que puedan ocurrir por la inmovilidad permanente que tiene una articulación. ¿A qué me refiero con esto? Lo que más ocurre en el deporte amateur, muchas veces son realizadas por personas que pasan 6, 7 u 8 horas del día dentro de una oficina sin moverse, sin pararse, solo pararse del escritorio a la fotocopiadora y al baño y se acabó, ¿ya? Entonces, otra cosa muy diferente es una persona de alto rendimiento que su vida profesional depende de esto, ¿ya? Claro. Entonces, el calentamiento dinámico de movilidad es importantísimo para el inicio de la actividad física, es decir, se debe realizar antes de empezar la actividad física como tal. Ejemplo, voy al gimnasio. Esos 10 minutos de calentamiento ya se ha visto en base a estudios que no es lo que antes se pensaba. Los 10 minutos en la caminadora, en la bicicleta, para que el cuerpo empiece a sudar. ¿Está bueno? Sí. ¿Está completo? No. La idea es que hagan estos movimientos de arco máximo de movimiento, que viene siendo estiras todo el movimiento, por ejemplo, del hombro, todo el movimiento de la cadera, y con eso nosotros ya vamos preparando el cuerpo
para ese momento de estrés que le vamos a dar en el gimnasio en este ejemplo. Claro. Y aparte del calentamiento, ¿cuáles otros motivos tendríamos para que se den las lesiones en general? Lo que ocurre, y esto que te voy a decir, ocurre tanto en el deportista de elite, Okay. como también en el deportista amateur, que es como lo que le llamamos vulgarmente aquí, te pasaste de rosca. Es decir, le diste demasiada intensidad a tu entrenamiento, no descansaste adecuadamente y el estrés que le diste a tu músculo, a tu tendón, a tu hueso, fue demasiado exagerado, lo cual llegó a que se dañe por completo. Ok. Volviendo a las analogías, cuando hablamos del vehículo, una cosa es que tú andes en tu carro, en tu moto, en un tercer cambio, le dejaste el fondo, el motor te exige cambiar a cuarto cambio, pero tú no lo haces, te mantienes en ese tercer cambio. Claro, lo estás forzando. Va a llegar un momento en donde el motor se funde, en donde el motor se daña, es exactamente mismo acá. Va a llegar un momento en donde tu músculo lo sometiste a tanto estrés que, por ejemplo, el tendón no llegó a más y se rompe. Es una de las cosas que pasa y lo vemos mucho en redes sociales, estos videos en donde... Eso justamente te Sí. iba a decir, ahí en redes sociales un montón de videos donde es, la verdad, un poco traumatizante ver cuando de repente están haciendo un ejercicio y ves el músculo que hace papa. Y te quedas como que, Y es una cuestión que pasa efectivamente por el sobreuso del músculo que se genera, muchas veces por personas que por usar sustancias, que es importante tener en cuenta eso. Hay muchas sustancias, como por ejemplo hay muchos preentrenos que disminuyen esta sensación de cansancio que se genera en el músculo y por ende la persona tiende a sentir menos el esfuerzo o el estrés que está dándole ese músculo Claro. como tal. y no se ¿Ya? da cuenta de que se está lastimando. Y también, en otras que también me he dado cuenta, es importante, justo para eso lo que mencionan, ahorita que hablaste de TikTok, siempre veo los videos de la técnica, que te sale la persona haciendo algo y luego la X, la típica no, y te tienes que poner así. Eso entiendo también que es sumamente importante el momento de evitar lesiones. Claro, la mala técnica al realizarse en ciertos tipos de ejercicio puede generar que haya lesiones propiamente de las estructuras anatómicas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tienes una mala técnica, estás sobreesforzando una zona del cuerpo que no estás entrenando como tal o que le estás exigiendo demasiado. Hablemos un ejemplo claro que se puede ver bastante, por ejemplo, en el CrossFit. El CrossFit es muy relacionado a problemas de dolores lumbares y esto se da muchas veces por la técnica que se está utilizando en muchos de los ejercicios que se realizan en estas rutinas. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Muchas veces, y me ha tocado observarlo en muchos compañeros y amigos, en donde van a un centro de CrossFit, hacen toda una rutina general para todos, no direccionada para cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos profesores no se dan cuenta que tal alumno no está haciendo correctamente la técnica y ahí es donde vienen los dolores, las lesiones y todo este sinnúmero de cuestiones que puede llegar hasta en algunos casos hasta cirugías. ¿Ya? Claro, que hemos visto incluso en muchos futbolistas, suele ser un decreto negativo el hecho de decir, bueno, se lesionó y hay ciertas lesiones que la gente les huye por completo porque pueden incluso terminar una carrera. En la actualidad, justamente por la técnica y cuando lo hablas del fútbol, ahora está muy relacionado la tecnología con el deporte, por el hecho de que ya hay ahora video seguimiento de los jugadores en donde se ve en los entrenamientos en pretemporada cómo es su técnica de salto, cómo es su técnica de corrida y las demás situaciones que tienen que realizar, ¿ya? No tan solo eso, en la actualidad también hay monitoreos de cómo es tu salto y cómo es el aterrizaje de tu salto. Wow. Es decir, son placas que se colocan en el suelo en donde se le pide a los jugadores que salten. Con eso se puede medir de manera exacta cuál es la sobrecarga de fuerza que se le da, es decir, este jugador cuando cae más con la derecha, cae más con la izquierda, ¿por qué está cayendo más con la derecha? ¿Por qué está cayendo más con la izquierda? ¿Ya? Es decir, tú ves y monitoreas de manera exacta
qué es lo que le está fallando a ese jugador para que en la pretemporada lo puedas ir entrenando y puedas decir, bueno, este jugador le faltó más fuerza, más fuerza en el muslo derecho. Hay que darle mayor entrenamiento a ese muslo derecho. ¿De qué forma? Ahí es donde ingresa el profesor. Claro. Ahí es donde viene el acondicionamiento físico. Claro. Pero bueno, sería el caso para los deportistas pues de muy alto rendimiento. Pero para los deportistas amateurs, que digamos, son los que decimos que les gusta hacer deporte, ¿qué recomendaciones darías tú como para evitar estas lesiones? Es muy importante que se observe las técnicas de lugares científicos como tal. El mayor error que cometemos en la actualidad, y muchos lo cometen, yo lo cometí cuando yo no estaba directamente en el mundo de la medicina y el deporte, era guiarme mucho por redes sociales. Y eso Sí. le ocurre en la actualidad a muchos. La verdad que ¿no? Sí, es normal ver en el gimnasio a alguien que está buscando técnicas y... Exacto. Y en En redes TikTok. sociales el mayor problema o el mayor peligro que existe es el hecho de que existen muchos influencers que son pseudo profesionales, mas no tienen ninguna clase de certificación por algo Claro. serio como tal. Claro. Porque una cosa es hacer un curso de un fin de semana y otra cosa es hacer un diplomado, hacer una maestría o hacer una especialización que te toma a veces hasta más de 2 años. En el que vas a tener prácticas y alguien que te guíe y aprender desde ese punto. En donde tú vas a ver en base a lo científico. Por ende es muy importante buscar el tipo de técnica justamente en lugares científicos. Existen muchos colegios y existen muchas páginas importantes que nos van a dar. Una de estas es el Colegio Americano de la Medicina y el Deporte, en donde ellos propiamente colocan hasta videos dentro de su página, las pueden buscar en internet, de cómo realizar las técnicas. O si no quieres irte a un colegio, puedes irte a los típicos buscadores de artículos médicos científicos como el famoso PubMed, el famoso Google Scholar, en donde ya hay muchísimos estudios de cuáles son las técnicas adecuadas para realizar cierto tipo de resultados. Es más, ya hay estudios en donde te dicen, bueno, yo quiero crear más masa muscular, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la rutina que tengo que hacer? Todo esto ya está científicamente comprobado y ya está publicado Claro. en internet, más no en redes sociales como tal, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es ver un influencer, que muchas veces son influencers que ni siquiera son naturales como tal. Cuando se habla de naturales es por el uso o no de anabólicos u otras sustancias, ¿ya? ¿Qué va a ser? Un deportista, o hablemos propiamente del gimnasio, que es lo que más ocurre, que ves un influencer de gimnasio que está marcado por todos lados y que cuando tú conoces la historia real es un tipo que hace 1 año en el gimnasio, era totalmente un flaquito, delgadito, y de repente se hizo totalmente musculoso, tanto hacía llegar a una competencia de fisicoculturismo con gente que ha estado años en ese mundo. O sea, Claro. son cosas que a veces no te cuadran. Claro, y ahí ya tú vas imaginando que tal vez no viene de esta naturalidad. Entonces es importante obviamente siempre buscar de dónde estamos obteniendo la información. Claro que debe haber profesionales también en redes que lo hacen con toda la información detrás, pero siempre es importante tenerlo claro. ¿Alguna otra recomendación justamente para las personas, más que todo también para estos deportistas de gimnasio? Porque al final del día están haciendo algún tipo de deporte, solo que no tan de alto rendimiento, como digamos así. Claro, como te digo, siempre tienes que dividir en los deportes de el deportista de alto rendimiento con el deportista amateur, ¿ya? Son 2 tipos de deportistas diferentes, pero en ambos aplica lo que se le llama el día de recuperación. Importante tener un día de recuperación. Muchas veces en el amateur se puede ver este hecho de que ellos quieren entrenar lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, todos los días, pero no hacen un condicionamiento físico adecuado. Son los típicos personas que de un día al otro dicen, yo quiero empezar a bajar de peso, tengo que ir al gimnasio, van todos los días, empiezan a comer nada, porque eso es lo que tratan de hacer, no comer nada. Vieron, voy a hacer la dieta keto, pero realmente no sabes por qué la dieta keto. Claro. ¿En qué te va a ayudar? No averiguas, no ves la base científica de por qué esa dieta funciona y cómo la tienes que realizar y cómo tienes que hacer un seguimiento de aquello, ¿ya? Entonces, simplemente lo veo en internet, me pongo a hacerlo, como dice, me saco la madre y obvio, van a terminar perdiendo peso,
pero muchas veces a un costo de enfermedades cardíacas, a un costo de lesiones, a un costo de dañarse a sí mismo, Claro. su propio cuerpo. La alimentación es algo súper importante dentro de los deportistas. Y muchas veces esto de no escucharse o querer forzarse, como tú decías, puede llegar a ser un problema que termina causando algo peor. Pues quise bajar de peso y terminé con un yeso 3-4 días. Exactamente. Y es que pasa muy a menudo todo esto que te estoy comentando, porque tristemente en la actualidad la gente se deja llevar mucho por redes sociales, más no por la base científica, ¿ya? Ejemplo, y a mí me ha tocado mucho ver cuando hablábamos de sobreuso, el hecho de, por ejemplo, el minuto de descanso. Claro. El minuto de descanso es algo que ya se está estudiando en la actualidad y hay muchos papers que nos dicen las diferencias entre descansar solo un minuto cuando estás entre series en el gimnasio que descansar 2, 3, 4 o hasta 5 minutos. Depende mucho del objetivo que tú tengas. Okay. Hay papers que te dicen que descansar un minuto te puede ayudar en aumentar la masa muscular, ¿ya? En comparación a papers que te dicen que descansar 2, 3 o hasta 5 minutos, en el peor de los casos, te ayuda más a lo que es la ganancia de fuerza y el rendimiento. Ok. Entonces es importante tener en cuenta estos hechos, ¿ya? Saber qué quiero hacer y qué quiero lograr. Hacia dónde quiero ir, ¿ya? Porque muchas veces ocurre el hecho de que yo me autopercibo deportista, pero quiero ser deportista por un tema estético como tal. Claro. Empiezo a hacer deporte como loco. Obvio, vas a bajar de peso, porque en algún momento eso lo charlábamos justamente con Santiago, que la otra vez estuvo con nosotros, en donde obvio vas a ver el resultado si vas a llevar me invento la musculación de un punto A a un punto B con cierta fuerza, va a haber un resultado. Claro. Pero ese resultado no va a ser lo mismo cuando lo basas en algo científico, cuando realmente lo estudias y cuando realmente tienes una temática de esto, ¿ya? Claro. ¿Qué es lo que ocurre en las personas que bajan de peso muy rápido y dicen, yo nunca consulté a nadie y bajé, ¿ya? Llegaste a un déficit calórico, que es el secreto de cómo tú tienes que bajar de peso, que es disminuir la cantidad de calorías que consumes y debes estar en gastar más calorías de las calorías que tú ingieres como tal. Y eso lo logras con nutrición. Claro. Y en manera profesional existen ciertas tablas ya estudiadas de cuáles son los requerimientos nutricionales que necesita cada persona dependiendo del objetivo que quiera. Claro. Si tu objetivo es disminuir la masa magra, la masa grasa, o si tu objetivo es aumentar la masa muscular. Hay ciertos criterios y también depende de cuál es tu tiempo de actividad física. Es 3 veces por semana, es 5 veces por semana, ¿qué actividad física realizas? Claro. Yo antes, por ejemplo, no me imaginaba el hecho de que, por ejemplo, para la danza existen ciertos parámetros en la conformación corporal que tienen que llegar ciertas bailarinas para poder decir, bueno, ella está apta para un baile clásico, por ejemplo, ¿ya? Cosas que desde pequeños ya los van entrenando y ya van teniendo cierta calidad de dieta, cierta calidad de alimentación para poder llegar a ese resultado. Claro. Y bueno, sabemos que entonces influye mucho cómo voy a calentar el cuerpo, influye mucho qué tipo de técnica estoy usando, influye mucho la alimentación, pero ¿cuándo es importante? Porque ha pasado y lo he visto un montón, pues no, que hay gente que dice, no, me lastimé un poquito, me está jalando la pierna, no pasa nada. ¿Cuándo es el momento de que tú dices, ok, ya tengo que acudir a un profesional porque algo está pasando? La primera recomendación es, ante la duda, acudir. Pero para las personas que son un poquito más necias, importante, si sientes un dolor que no cede a pesar del tiempo, que no cede a pesar del reposo, se mantiene o empeora, tienes que ir sí o sí, porque tienes que ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Muchas veces, y eso ocurre mucho en los deportistas de alto rendimiento, las fracturas por estrés. Exactamente. Por ejemplo, el mismo ejemplo que te daba de las bailarinas. Es común observar bailarinas que tienen fracturas del quinto metatarsiano, que viene siendo el dedo pequeño. En ese puede haber fracturas que se pueden dar
dentro de esta zona por el estrés continuo que se le está dando a esta zona del pie. Claro, por la forma y el tipo incluso de calzado y el esfuerzo que tienen que hacer. Exactamente, los mismos desgarros musculares. Una cosa es tratar el desgarro muscular en agudos, en donde, ¿qué es lo que pasa con el desgarro? Para que lo tengan, para darte un ejemplo, una analogía. Cuando tú te lastimas la piel, una cosa es que tú te lastimes la piel y te la suturen, vas a darte cuenta que la cicatriz va a ser una línea fina, claro. O en algunos casos prácticamente nada. A diferencia de una persona que se lastimó la piel, no se hizo nada, nunca se suturó, era para suturarse, era para que le pongan unos puntos y le queda una cicatriz enorme. ¿Ya? Wow. Más o menos pasa algo muy relacionado cuando hay un desgarro muscular. Cuando tú lo tratas en agudos, lo que hace el kinesiólogo es que la cicatriz que quede en este músculo sea una cicatriz flexible, sea una cicatriz con fuerza. A diferencia de una cicatriz muy rígida, en donde se pierden arcos de movimientos y se pierde propiamente fuerza. Por ende, se va a perder rendimiento deportivo. Claro. Entonces, ante un dolor que no cede con el tiempo o que empeora con el tiempo, acudir. ¿Ya? Ante una inflamación visible, ¿a qué me refiero con eso? Un hematoma, es decir, un morado. Tú ves un morado, el morado se mantiene o es un morado muy grande, acudir. Pero el mejor consejo que les puedo dar es, ante la duda siempre acudir a un profesional calificado para observar qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, ante la duda siempre hay que acudir, pero en general, ¿cuáles son las lesiones como más posibles que tal vez yo pueda llegar a encontrar? Y que me imagino que sería importante conocer, porque de ley hay gente que dice, tal vez dice, no, pero a la señora de aquí de la esquina le pasó y estuvo 3 días, entonces yo estoy esperando 3 días y me terminé de complicar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de lesiones como más comunes que puedan llegar a ver? Y que nosotros deberíamos de tener como en cuenta al momento de que, bueno, tal vez pueda hacer esto y mejor voy a un médico para descartar cualquier cosa negativa. Poco a poco te las fui nombrando dentro de este capítulo, que viene siendo el primero, los desgarros musculares, los esguinces de tobillo. Es muy, muy común observarlo en todos los deportes. Creo que todos tenemos a alguien que se haya esguinzado un tobillo. Exactamente. Las tendinosis, que vienen siendo inflamación de los tendones, patologías directamente en los tendones. Y las lumbalgias, que vienen siendo los dolores de la espalda baja. Creo que es así. Son las 4 patologías más comunes que se pueden observar en los deportistas en la mayoría de disciplinas que hay. ¿Ya? Claro. Obviamente, dependiendo del deporte, van a ser más susceptibles a unos que a otros. Y obvio, estos no son los únicos tipos de lesiones que hay, solamente son los más comunes que se puede dar. Me imagino por el tema de la actividad física en general, saltos, golpes y demás. Bueno, John, ¿algo más que quisieras comentarnos sobre lo que son las lesiones musculares? Importante tener en cuenta de que justamente todos nuestros episodios del podcast van direccionados hacia esta clase de lesiones, esta clase de situaciones, porque la idea de nuestro podcast es justamente eso, hacer que las personas se eduquen, conozcan qué son estas lesiones, cómo prevenirlas, qué situaciones hay en el deporte, porque no es solo decidir el hecho, hoy me levanto, hoy quiero mejorar mi actividad física y hoy voy a entrenar. Es el hecho de, quiero entrenar, pero ¿cómo lo voy a hacer? El hecho de aprender a hacer un deporte cuidándose a sí mismo, y lo que está ocurriendo en la actualidad, que el deporte o la actividad física ya no es considerado una recomendación. Ya está empezando a ser estudiado como un tratamiento completo para ciertas patologías. Y muchas de ellas de salud mental. Exactamente. Es más, se está eliminando el prospecto, por ejemplo, de las enfermedades cardíacas. Hubo un periodo en donde se decía, si tú tienes algo cardíaco, ni se te ocurra hacer el deporte. En la actualidad, por ejemplo, la hipertensión, se está descubriendo que el ejercicio de fuerza ayuda mucho a los niveles de presión alta, a poder disminuirlos con el ejercicio físico. Y es más, ahora todos los cardiólogos te dicen, si tienes hipertensión, tienes que empezar a hacer actividad física, tienes que empezar a moverte, y es algo importante. Y tú lo ves mucho, y estuvimos justamente hablando esto en uno de los capítulos pasados, en donde vas a tener 2 clases de adultos mayores. El adulto mayor que se ejercita, que me invento, va al gimnasio, que trota, que hace algo. Y el adulto mayor que no hace absolutamente nada. Que está en su casa, solo se levanta para ir al baño, para cocinar y chao.
Claro. Son dos tipos de adultos mayores completamente diferentes. Y con esperanzas de calidad de vida totalmente distintas. Exactamente. Y es importante tener eso en cuenta, de que la actividad física que realices el día de hoy te va a ayudar para tu calidad de vida que tengas el día de mañana. Porque lo vas a ver y lo vemos todos los días en casos completamente famosos. Los puedes ver, por ejemplo, a Arnold Schwarzenegger, ya teniendo la cantidad de años que tiene, toda la movilidad que él presenta. Y pones al lado a otro actor que no tiene esa misma calidad de vida con la misma edad, totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, tú ves cuando una persona ha realizado deporte y cuando una persona nunca realizó deporte. Y por eso, como médico deportólogo, y yo antes de poder entrar a este mundo, yo antes no le daba tanta importancia a la actividad física porque no conocía todos los beneficios que pueden dar. Claro. Entonces, asimismo, como conozco los beneficios, es importante esta clase de tiempos en donde también conocer cuáles son los riesgos que hay, cómo evitarlos, cómo prevenirlos, porque es importante eso, educarse para hacer un buen ejercicio saludable y que llegue a ser lo que es, un tratamiento para otras enfermedades que pueden ser mejoradas con tan solo la actividad física. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos en este consultorio deportivo, y muchas gracias a nuestros escuchas. Si quieren algún tema en particular o quisieran dejar algún comentario o pregunta, déjenlos en nuestros comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.